Bien, hermanos, vamos a poner de pie, vamos a acercarnos al momento de la palabra y vamos a tener juntos, bueno, de manera alternada, la siguiente lectura que está en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. Vamos a leerlo, los varones iniciamos con el 11, en las semanas continúa el 12 y así vamos hasta leer juntos el final. Hermanos, comenzamos, dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando había de llegar, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, porque todas las familiares de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta. Cuando Miguel hablaba internamente, como corresponde a la identidad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Juntos. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se tuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Nuevamente es un gozo estar reunidos en el nombre del Señor, y ahora para estudiar su palabra vamos a orar nuevamente pidiendo que hable a nuestro corazón a través del mensaje que se ha preparado para esta tarde, que lleva por título Declarado justo por la fe. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta hora de la tarde nos presentamos ante ti, Señor, una vez más, rogando que tu Espíritu Santo traiga esa palabra que tú has preparado para nuestros corazones. Que nuestra vida sea edificada por el poder transformador de las Escrituras, Señor. Te rogamos que pongas en los labios de tu siervo ese mensaje y que tu Espíritu Santo ponga en nuestro corazón esa disposición de escuchar con atención, de escudriñar las Escrituras juntos, Señor, de tal manera que la palabra que se reciba pueda ser puesta en práctica. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Declarado justo por la fe es el tema para esta tarde, basándonos en la epístola a los Gálatas, en su capítulo 2, versículos del 11 al 21. Declarado justo por la fe. Recordará usted que estamos estudiando una serie de sermones basándonos en en la carta del apóstol Pablo a la iglesia o a las iglesias de Galacia. Y esta serie se llama Libres en Cristo. Estamos hablando de la libertad que como cristianos tenemos en Jesucristo. Cuando abrazamos el Evangelio, tú y yo recibimos libertad, pero no esa libertad que se convierte en libertinaje para hacer cualquier cosa que queramos. No, libertad en nuestra relación con el Señor, libertad del pecado. Somos libres del pecado, somos libres de la condenación. La semana pasada hablábamos de los primeros 10 versículos de este capítulo número 2 y reflexionábamos cómo la gracia de Dios se recibe. No la podemos ganar, si no dejaría de ser gracia.
no la podemos obtener por nuestros méritos, sino que la gracia es un favor que no merecemos, es un favor inmerecido. En los versículos del 11 al 14, cuando vamos a estudiar entonces ahora la carta a los Gálatas en su capítulo 2, vemos en primer lugar la actitud del apóstol Pedro. Una actitud que es reprochable desde la perspectiva del mismo apóstol Pablo, porque el problema de Pedro no era si convivía o no con los gentiles. Esa etapa en su vida ya la había superado. Usted recordará cuando estudiamos Hechos capítulo 10, si mal no recuerdo, es cuando el apóstol Pedro tiene una visión donde Dios lo manda a ir a la casa de Cornelio y entonces a predicarle el evangelio a Cornelio, que era de los gentiles. Y Pedro al principio no entendía la visión, porque Pedro estaba pensando: Señor, yo no me contamino, yo soy judío y como judío yo no me puedo contaminar. Cuando Dios le mostraba en esa visión que matara y comiera de los animales que había en ese lienzo que él veía en esa visión. Pero el Señor le estaba mostrando de no llamar impuro a lo que él había purificado. El problema de Pedro ya no era si convivía o no con los gentiles. El detalle era que cuando no había judíos, Pedro estaba conviviendo muy bien con los hermanos gentiles, con los creyentes en Antioquía. Pero entonces cuando llegaron los creyentes judíos, o cuando llegaron los judíos, Pedro se hacía a un lado de los gentiles porque ya no quería ser visto conviviendo con ellos. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Bueno, Pablo le dice esa actitud de hipocresía, esa actitud hipócrita que había arrastrado también a Bernabé. Y esto nos muestra una gran lucha que tenemos nosotros en general cuando hablamos del temor al hombre. ¿Qué es el temor al hombre? No es que se le tengo miedo a los hombres, no. El temor al hombre es tratar de buscar o de tener la aprobación de las demás personas. El temor al hombre, desde la perspectiva bíblica, es tratar de quedar bien con los demás, ganar el favor de otros, pero solamente por agradarles. Eso no quiere decir que tú tienes el permiso de hacer lo que tú quieras, al final de cuentas no te importa lo que piensen los demás. No es eso. Más bien es que hay un ídolo en nuestro corazón, el temor al hombre, buscar la aprobación de los demás, donde constantemente nos evaluamos ante otras personas para ver si soy del agrado de ellos. Y a veces llegamos a comprometer ciertos principios que tenemos o que deberíamos tener con el afán de agradar a cierto grupo, ya sean amigos en el trabajo, compañeros, ya sea algún familiar, ya sea al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, a los amigos de la escuela. En ocasiones nos vemos tentados a comprometer nuestra propia integridad simplemente para ganar la aceptación de otros. Y la pregunta que tal vez tiene usted en mente es: ¿y por qué Pablo incluye esto? ¿Qué acaso se dedicaba Pablo ahora de sembrar cizaña en contra de otros? Si había hablado en el capítulo 1 de Pedro como uno de los baluartes, de las columnas de la iglesia en Jerusalén, ¿por qué hablar de esta situación de Pedro? ¿Es acaso que la actitud de Pedro, Pablo más bien, estaba haciendo una campaña sucia, como las campañas que a veces vemos en la política, ¿verdad? Una campaña sucia en contra del apóstol Pedro? Recuerde que Pedro había sido enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. ¿Qué acaso Pablo estaba tratando de desprestigiar al mismísimo apóstol Pedro? No, de ninguna manera. ¿Estaba tratando Pablo de quitar méritos de la predicación de Pedro? ¿Era su intención hablar mal de una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, como se le describe, se acuerda, en los versículos previos que estudiábamos en el capítulo 2? No, de ninguna manera. Pablo no está escribiendo en Gálatas y no quiere llenar la epístola a los Gálatas con una información, por un lado, que no sea cierta. O sea, era cierta la situación que se había vivido por parte de Pedro, que había arrastrado a Bernabé en su actitud de hipocresía, donde estaba conviviendo con gentiles siempre y cuando no hubiera judíos. Llegaron los judíos y Pedro hace como que, bueno, yo no me convivo con ellos, yo me hago a un lado porque no quiero que los judíos me vayan a rechazar a mí, soy el apóstol enviado a los judíos. ¿Sí? La posición de Pedro era un tanto delicada en ese momento, en el sentido de que si él había sido enviado a los judíos, pues él quería agradar a los judíos. Ahora bien, lo que sí vemos es que todos somos tentados a buscar la aprobación de los demás. Y lo vemos en el diario vivir. Generalmente cuando nos vestimos y le preguntamos a la esposa le pregunta al esposo: oye, ¿cómo me veo? Pues para el hombre va a ser muy difícil decir a la mujer: te ves mal, definitivamente.
Para la mujer tal vez va a ser difícil decir al hombre te ves mal, pero a lo mejor le puede hacer unas sugerencias de qué puede arreglar o qué debería arreglar. El cabello, la barba, la camisa, el pantalón, zapatos, etc. Esa pregunta de cómo me veo, cómo me queda esta ropa, cómo me queda este peinado, cómo me queda el maquillaje, hablando de las mujeres por supuesto, cómo me queda esto o aquello, es con la intención de tener cierta aprobación. Y no estoy diciendo que esté mal de por sí pedir un consejo o pedir una opinión sobre cómo nos estamos viendo. Sobre todo si vamos a una entrevista de trabajo, por ejemplo, usted no va a ir en pijamas, usted no va a ir desarreglado, usted va a ir lo mejor posible la presentación, porque es una puerta de entrada. Puede ser que el trabajo a lo mejor no se va a decidir por la vestimenta, pero sí es importante, y hay ciertas personas que se dedican a esto, ¿verdad? A dar una asesoría de imagen. Lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto con personajes que pues, son figuras públicas y que tienen una persona que asesora la imagen pública que se da. Y no estoy diciendo entonces que esté mal que le pregunte a la persona de confianza, oye, ¿cómo me queda este pantalón? Sé honesto, dime la verdad. ¿Cómo me queda esta camisa, esta playera, esta ropa en sí? Pero lo que estamos diciendo y la tendencia que tiene nuestro corazón a buscar la aprobación de otros, quiere decir cuando a veces comprometemos nuestros principios con tal de agradar a cierto grupo de personas. En ocasiones hemos visto, escuchado, conocido el testimonio de algunas personas que hablan de una manera muy limpia, muy pulcra, ¿verdad? En un cierto grupo, pero cuando salen de ese grupo, híjole, hasta parece que no es la misma persona. Su vocabulario cambia constantemente. Bueno, no constantemente, sino cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque en este grupo yo quiero ser aceptado por ellos y hablamos los mismos términos. Usamos las mismas palabras que no usaríamos tal vez en una reunión de una iglesia. A lo que me refiero entonces, y creo que queda claro este asunto de que nuestra lucha constante es hacer lo que hizo el apóstol Pedro y Bernabé, tratar de aparentar algo que no somos. En el caso de ellos fueron señalados con justa razón por el apóstol Pedro en su actitud de hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Tratar de aparentar algo que no somos. En segundo lugar, ya cuando entramos al tema de la justificación, los versículos 15 al 18 se nos dice la justificación por la fe únicamente. No por las obras, sino por la fe. Dice el versículo 16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y podemos ver cómo en un solo versículo se repiten por lo menos 3 veces la palabra justificado. O sea, quiere decir que esa palabra es importante en este versículo. Se habla también de la ley, que se repite algunas veces, se habla de la fe, pero la palabra justificado. ¿Y qué quiere decir esto de la justificación? Hemos leído hace un momento la pregunta de uno de los documentos de fe que hablan acerca de nuestra confesión de fe, el Catecismo de Westminster, la pregunta 33 que dice, ¿qué es la justificación? Si Gálatas nos presenta acerca de que somos justificados por la fe únicamente, ¿qué es la justificación? No viene una definición como tal en la Biblia y por eso los teólogos se reunieron para definir qué es este término que la palabra de Dios nos enseña. Y tiene como respuesta, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Voy a pedirle a Haris si me puede prestar la recta numérica que tengo ahí, Haris, por favor, que usé con los niños hace un momento. Hace un ratito le decía a los niños acerca de los números negativos. Tal vez no lo puede apreciar desde ahí, ¿verdad? Muy claro. Pero bueno, aquí está el 0, a la izquierda tenemos los números negativos y hacia la derecha del 0 en color azul los números positivos. Nuestra situación con Dios era así, todo completamente a la izquierda. Estábamos en deuda con Dios. Nuestros números, si me permite usar esa expresión,
eran negativos para con Dios. Nuestra justicia estaba lo más que se pudiera a la izquierda, en una recta numérica. La justificación, Dios toma la recta numérica de tu vida y dice, a ver, ¿dónde andas? Híjole, estás en un menos, y le ponemos un número. Bueno, yo voy a tomar ese número negativo y se lo voy a poner a Jesucristo. Y por eso Jesucristo murió en la cruz. Si Él toma nuestro número negativo, nuestra injusticia, bueno, nuestro saldo sería un saldo neutro, llegaríamos al cero. Pero entonces, en la definición que tenemos aquí, Él no solamente perdona nuestros pecados y nos dice, bueno, y te voy a dejar en el cero y vamos a ver qué pasa después. Nuestra tendencia sería siempre ir hacia los negativos, hacia los números negativos. Esa es nuestra injusticia. ¿Qué hace el Señor? Perdona nuestros pecados y luego dice después, y luego toma la justicia de Cristo y nos es imputada su justicia. A diferencia de la palabra amputación, que quiere decir cortar un miembro del cuerpo, ¿verdad? Una parte del cuerpo, la imputación es añadirle algo a aquel que lo recibe. Dios nos imputa la justicia de Cristo, o sea, nos pone un saldo a nuestro favor. Y esto, hermanos, es solamente en virtud de Cristo, no por nosotros. Porque esto es, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios. No es por quién soy yo, no es por lo que he hecho, no es por lo que yo sé. Es por la libre gracia de Dios, que toma mi deuda, se la pone a Cristo y Cristo me da a mí su justicia. Y entonces el Padre me puede decir, tú eres mi hijo y yo te recibo en el reino celestial porque has confiado en Jesucristo, porque su justicia nos fue imputada a nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, a Jesucristo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Tal vez para un niño de 9, 10 años trabajar con números negativos todavía no es lo que ven en la escuela. Y cuesta la idea de decir, ¿y por qué tengo que trabajar con números negativos? Pero cuando les pregunté a los niños que si sabían lo que son las tarjetas de crédito, de aquel lado ustedes, muchos sonrieron y escuché su reacción. Porque sabemos lo que significa tener una deuda. Sabemos lo que significa tener números negativos. Y lo que quisiéramos es llegar al cero en esa deuda. Lo que quisiéramos es cancelar toda deuda que tal vez tengamos al momento y decir, cuando termine de pagar esta deuda, voy a estar tranquilo. Voy a estar más suelto en mi economía. Bueno, como usted y yo sabemos cómo la aplicación de los números negativos se ve en nuestra vida, dice este versículo de Corintios 5:21, que por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, para que recibiéramos un saldo a nuestro favor. Dice Romanos 3:24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Prácticamente la definición de lo que es la justificación. Es un acto de la libre gracia de Dios, por medio de la cual Dios perdona todos nuestros pecados. Y es gratuitamente para nosotros. Alguien tuvo que pagar, como en toda deuda, todo banco, cuando tiene una deuda y alguien va a decir, para que se quede saldada esa deuda, alguien absorbe esa deuda. Alguien lo pagó por nosotros y ese alguien fue Jesucristo. Dice Romanos 5:18, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, y esto nos remontamos al jardín del Edén, donde Adán y Eva cometieron una sola transgresión, que fue comer del fruto prohibido. De allí vino la condenación para toda la humanidad. También un solo acto de justicia. ¿Cuál fue el acto de justicia? Bueno, Cristo pagando nuestra deuda en la cruz del Calvario. Cristo, puesto que era el único que estaba capacitado, viviendo una vida de obediencia perfecta, un acto de justicia, produjo la justificación
que da vida a todos. Cristo, amados hermanos, es el postrer Adán, es el segundo Adán. Si el primer Adán no pudo cumplir la ley de Dios, que consistía en algo tan aparentemente sencillo como no comer del fruto prohibido, Cristo Jesús vino a hacerse cargo en una perfecta obediencia para darnos vida a todos. Entonces, la justificación es una declaración legal que cambia nuestra posición de culpable a inocente, de enemigo a hijo de Dios, de deudor a una persona que tiene una herencia en los cielos. La justificación es una declaración legal que cambia nuestra posición, no nuestro carácter. A eso se le llama santificación. Es un proceso que dura toda la vida, por el cual la persona creyente en Jesucristo va perdiendo su pecado paulatinamente, poco a poco, gradualmente, va siendo transformado nuestro corazón. La justificación es una declaración legal. Imagina esta escena. Un hombre ha sido un ladrón, ha afectado a muchas personas con sus acciones, los ha despojado de sus ganancias bien habidas, les ha quitado el salario que estaba destinado a comprar comida para la semana. Ese ladrón robó dinero que estaba destinado a comprar medicamentos para un familiar enfermo. Los ha despojado de dinero para un viaje especial que la familia había planeado con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio. Finalmente a ese ladrón lo atrapan y se presentan todos los cargos que se fueron acumulando en contra suya. Estamos en un tribunal y el juez escucha a las acusaciones, escucha todos los argumentos que se presentan, y entonces el juez tiene que tomar una decisión y decir si el ladrón es culpable o no lo es. Y por supuesto ahí están todas las familias afectadas diciendo: claro que es culpable, me quitó el dinero de la despensa, me quitó el dinero del medicamento, ya no puedo hacer el viaje por culpa de ese ladrón. Por supuesto, el juez tiene que decir que es culpable. No hay forma de que diga que no lo es. Y el juez dice: es inocente. ¿Cómo te sentirías tú si fueses de las personas afectadas? ¿Qué pensarías del juez? Pues por supuesto es un juez injusto. Es un juez comprado, es un juez que no conoce la justicia, que no pone en práctica la justicia. Seguramente pensaríamos que el juez estaba coludido con el ladrón, que estaban puestos de acuerdo, que eran cómplices. Como normalmente podemos ver estas tristes historias en nuestro alrededor. Pero ¿cómo te sentirías tú si fueses el ladrón? Y no es que el ladrón y el juez estuvieran puestos de acuerdo, pero en esta historia ficticia, y a la vez no tanto, de un ladrón que es declarado inocente, ¿en qué parte de la historia estamos? ¿Dónde te viste en esta historia? Y tal vez pensaste como el familiar que fue afectado y dijiste: no, ese ladrón, que le caiga todo el peso de la ley por todo lo que me quitó. Cuando hemos sido víctimas de algún atraco, cuando han entrado a casa, cuando nos han quitado algo de dinero, cuando nos han quitado algo del vehículo, se roba algo más que lo físico. Usted sabe a lo que me refiero. Hay esa paz que de repente como que dices: ay, ya no me siento a gusto, voy a poner más cámaras de seguridad, voy a levantar más la barda, voy a poner electricidad con cables ahí, voy a hacer algo para que ya no vuelvan a entrar. Pero cuando tú te mirabas en esta historia, y si pensaras que tú fueses ese ladrón, mirarías al juez y le dirías: no entiendo cómo el juez dice que soy inocente si me atraparon, como decimos comúnmente, con las manos en la masa. Todas las evidencias estaban en contra mía. ¿En qué parte de la historia estamos? Dice el versículo 16: nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados. Y recuerde, justificado quiere decir una persona declarada justa. Para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. No está diciendo que salgamos a pecar deliberadamente. No está diciendo que la gracia es una licencia para pecar, o como ya tenemos la justificación, podemos hacer cualquier cosa que queramos. No está diciendo eso. No estamos viendo que a final de cuentas no habrá consecuencias. No, por supuesto que no. Lo que sí estamos diciendo es que el camino para ser declarado justo es únicamente por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Porque la ley
por la ley, tú y yo no pudiéramos ser declarados justos, porque todos hemos quebrantado la ley. Vuelvo al tema, o al mismo ejemplo que mencionaba hace un momento, de un ladrón. ¿Conoce usted uno de los mandamientos que dice, no robarás? Éxodo 20:17. Ahora, ¿alguien de aquí ha robado $1,000,000? ¿Alguien ha robado un vehículo de lujo? No sé, un Lamborghini de unos 10 millones de pesos. Pero alguien me podría decir que jamás ha robado. Alguien podría asegurarme que nunca en su vida se ha quedado con algo que no era suyo, con algo que no le pertenecía. Porque es cierto, si nos comparamos con un ladrón de $1,000,000, pues creo que nadie diría, yo sí me los robé, o yo me robé un auto de lujo. Pero tal vez fue un poquito de cambio, ¿verdad? Cuando íbamos a la tienda, una pluma, un libro, nos quedamos con algo del trabajo que no era nuestro, que no nos correspondía. O le robamos al Señor también cuando no le damos lo que le corresponde a Él. Entonces, por la ley, yo no puedo ser declarado justo porque en algún momento de mi vida robé. En algún momento de mi vida me quedé con algo que no era mío. Dice Gálatas 2:17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Es lo que estamos diciendo. Nosotros mismos, la ley nos muestra que somos pecadores, porque si la ley dice no robarás y yo me he quedado con algo que no era mío, yo ya violé esa ley, ya quebranté esa ley. ¿Quiere decir esto, versículo 17, que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Sí, se nos declara inocentes no porque lo somos por nuestras propias acciones, sino por la fe que hemos puesto en aquel que sí lo es. Entonces, ¿cómo opera la justicia? ¿Cómo el juez celestial, cómo el Padre, en la posición, en el tribunal de justicia perfecto que Él tiene, Él puede decir que somos inocentes cuando no lo somos? ¿Quiere decir entonces que Él es mentiroso? ¿Quiere decir entonces que Él no ve nuestra maldad? Cuando estamos en Cristo, Cristo, queridos hermanos, es nuestro abogado. Él es nuestro único intercesor. Y como nuestro abogado, Él habló con el juez y Él dijo, yo pago por esta persona. Yo tomo toda su deuda y yo te la voy a pagar. Yo asumo la deuda de esta persona. Y entonces por eso el juez puede decir que esa persona es inocente, no por razón del acusado, sino por razón del abogado que tenemos, que es Cristo Jesús. Porque la ley nos muestra que efectivamente somos pecadores, porque hemos quebrantado sus mandatos. Sin embargo, para poder declararnos justos a nosotros, se nos ha imputado, se nos ha puesto a nuestro favor la justicia de Cristo. Mientras que Él cargó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, Él pagó nuestra deuda. ¿Qué nos queda a nosotros hacer en correspondencia a ello? Es confiar en Cristo para salvación. Pero esto entonces, queridos hermanos, quiere decir que en nuestra vida debe haber un cambio radical de vida. Porque el que era culpable ahora es visto como inocente, no porque lo sea, sino por su fe en Cristo Jesús. Pero esto a mí, que era acusado, que tenía todos los cargos en mi contra, que ya estaba esperando la sentencia que merecían mis acciones, que merecía mi vida, escuché decir, es inocente. Entonces allí comienza un cambio de vida, viviendo para agradar a aquel que pagó nuestra deuda. Crucificado con Cristo, en tercer lugar, de los versículos 19 al 21. El apóstol Pablo dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Este Pablo es un rebelde. Este Pablo es un loquillo que dice, la ley ya no importa, ya no le hagan caso a la ley. No está diciendo eso, está diciendo, yo he muerto a la ley, pero para vivir para Cristo, porque la ley no me puede dar vida, a fin de vivir para Dios. ¿Cuál es la función de la ley? Pablo murió a la ley de Dios en la muerte de Jesucristo. Fue crucificado en la crucifixión de Jesucristo, espiritualmente hablando, por cuanto estaba unido a Él.
quien murió en su lugar. Dice Pablo en Romanos 4:25, esta misma idea en estas palabras se expresa. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, hablando de Jesucristo, y resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación, para poder declararnos justos. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para ser declarados justos. Romanos 5:6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, porque estábamos en un número muy negativo, éramos incapaces de cubrir esa deuda. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, y entre ellos estábamos tú y yo. Cuando dice los malvados, no era aquel hombre que le estaba injuriando y que luego se arrepintió, o eran los que sí le abofetearon y ellos eran malvados. No, estamos hablando de nosotros, de mí. Estaba diciendo el apóstol Pablo, en el tiempo señalado, Cristo murió por los que merecían morir. Colosenses 2:12 también se nos muestra que al ser Cristo resucitado, fue reconciliado, nos reconcilió con Dios. Dice así: ustedes la recibieron, al ser sepultados con Él en el bautismo, hablando de la justificación. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Tú y yo fuimos declarados justos por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Recuerdo en alguna ocasión en el seminario, cuando estaba en una de las clases de uno de nuestros maestros, el pastor comenzó la clase diciendo: somos salvos por obras. Y todos nos fuimos así como que, ¿qué está diciendo? ¿Escuché bien? Sí, somos salvos por obras. Entonces, pastor, a ver, ¿qué está diciendo? Somos salvos por obras. Y empezamos a cuestionar qué quiere decir con esto, porque la Biblia nos enseña que no somos salvos por obras. Y dijo: bueno, somos salvos por las obras de Cristo, no por las nuestras. Lo nuestro es la fe que ponemos en Cristo Jesús. Pero las obras de Cristo, la obra perfecta, el acto de justicia que Cristo hizo por nosotros, es lo que nos salva, la fe en el Señor. Así que la muerte a la ley, que se expresa en el versículo que Pablo mencionaba en Gálatas, no quebranta la ley, no viola la ley, puesto que Cristo ya la cumplió. Somos salvos por sus obras. Obedeció perfectamente cada aspecto considerado en la ley. Él cumplió con las demandas de la ley para los creyentes. Ahora, otra vez hacemos hincapié, no queremos decir que los creyentes podamos hacer todo lo que queramos, como si no hubiera ley. Más bien, la ley de Dios es una guía en nuestro camino para la santificación, no para ser declarados justos, sino para guiarnos cómo debemos vivir. Ahí es donde podemos encontrar qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que Él rechaza. Podríamos decir que hay 3 usos de la ley. Todo cristiano se pregunta tal vez, bueno, ¿cómo se relaciona la ley de Dios con mi vida personal? Si tomamos como base el estudio de la Reforma, es decir, cuando en el siglo XVI las personas regresaron a las Escrituras, esto tuvo su base en la gracia. ¿Se acuerda uno de los lemas de la Reforma, de las 5 solas? Era sola fe, sola gracia. No la ley, no dice sola ley, dice sola fe y sola gracia. Los reformadores, por otro lado, no repudiaron la ley, más bien explicaron cuál era la relación de la ley con la vida del creyente. Y uno de estos reformadores, llamado Juan Calvino, escribió en el libro llamado Instituciones del Cristianismo un artículo que se llamaba Los 3 usos de la ley: como espejo, restricción del mal y revelarnos lo que a Dios le agrada. Como espejo, la ley de Dios nos muestra la justicia perfecta de Dios, el alto estándar que Dios tiene de santidad, pero al mismo tiempo nos muestra nuestra debilidad. Buscamos nuestra fortaleza en Cristo. La ley es como un espejo que nos muestra nuestras propias imperfecciones. En segundo lugar, la ley tiene el uso de restringir el mal. Habrá personas que no sienten nada en relación a lo que es bueno y lo que es malo, son indiferentes hacia la bondad, pero por lo menos por el temor al castigo que pudiera
pudiera llegar a su vida, es decir, las amenazas que la ley estipula, hay personas que se reprimen por temor de la pena. Es decir, hay personas que tal vez no son creyentes del Evangelio, pero no andan robando 1,000,000 de pesos, no andan despojando a las personas de su salario. Y dirá usted, ¿y cómo es posible que no lo haga si tiene necesidad y no es cristiano? Bueno, la ley restringe el mal. De una forma general, las mismas leyes que se contemplan en las naciones, en los gobiernos civiles, pues hay una restricción, hay una consecuencia para la persona que anda robando. En tercer lugar, la ley nos revela lo que sí le agrada a Dios, nos revela qué le complace a Él, nos instruye sobre cómo podemos complacer a aquel que nos amó. ¿Se acuerda que dice Juan 14:15? Jesucristo hablando a los discípulos dice, si me aman, guarden mis mandamientos. No dice, si me aman, vivan la vida loca, al cabo ya los perdoné. No dice eso el Señor. Si me aman, guarden mis mandamientos. Hay una consecuencia del amor de Dios en mi vida, el cual me permite amar al Señor guardando su palabra, guardando sus mandamientos. La ley, entonces, en este tercer uso, nos sirve como un instrumento para que el pueblo de Dios honre a Dios y glorifique a Dios. Y Pablo dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Tal vez este es uno de los versículos más conocidos de la carta de los Gálatas. ¿Pero qué significa? Nos habla de la unión con Cristo. Significa que Él nos representó en su muerte y resurrección. Pero es mucho más que una representación espiritual. Es la unión viva que tenemos con Cristo, donde Jesús está presente en el creyente mediante el Espíritu, donde el creyente ya no vive para sí mismo, sino procura agradar a Dios. Es para el creyente donde el Señor vive en una comunión íntima con los suyos. Ahora, eso no quiere decir, Pablo no quiere decir que la individualidad de cada persona está anulada, que la persona ya no puede pensar por sí mismo, que es un robot andando. No, dice que la persona, en términos del apóstol Pablo, vive en la carne, vive en el cuerpo, pero por fe. La unión con Cristo es una relación espiritual de suprema intimidad. Dice la pregunta 66 del Catecismo Mayor, ¿cuál es la unión que los elegidos tienen con Cristo? La unión que los elegidos tienen con Cristo es la obra de la gracia de Dios, siempre resaltando la gracia de Dios, porque no es por nuestros méritos. Dice, por la que ellos espiritual y místicamente, pero real y de una manera inseparable, son unidos a Cristo como su cabeza y esposo, lo cual es hecho por su llamamiento eficaz. Tú y yo, querido hermano, estamos unidos a Cristo por la gracia de Dios. Y Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¿Cómo es esto posible? Porque Él nos ha llamado a ser parte de su pueblo. En conclusión, este pasaje nos da algunas lecciones muy importantes a nuestras vidas. Primero hablábamos de cómo el temor al hombre, esa lucha constante que tenemos como un ídolo de nuestro corazón, donde buscamos la aprobación de los demás. Esa es nuestra lucha constante. Preguntarnos si lo que hacemos le agrada o no a otros. Amado, usted viva para Dios. Querida hermana, usted viva para agradar a Dios. Y como consecuencia, usted va a ser una persona bendecida por Dios. No como una manera de ganarnos su favor, sino puesto que ya Él nos ha amado, nosotros buscamos agradarle a Él. Hablamos también de cómo somos justificados por la fe solamente, porque no hay una obediencia perfecta de nuestra parte. Ya hemos quebrantado la ley de una o de otra manera. Solamente Cristo pudo cumplirla. Su justicia nos es imputada a nuestro favor por la fe solamente. Así que no hay obra humana que nos haga justos. ¿Cuánto cree que podríamos añadirle a nuestro favor con las buenas obras? Si estuviéramos en un -10 y nuestras buenas obras, todas nuestras buenas obras, pudieran ser contadas a nuestro favor, ¿a cuánto llegaríamos? Tal vez llegaríamos al -9.9999999. O sea, sería nada.
lo que podríamos, si es que se pudiera, añadir algo a nuestro favor. Y en último lugar decíamos crucificado con Cristo, donde se nos muestra la unión que el creyente tiene con Cristo en su muerte y resurrección. Así que el Señor nos da la oportunidad de tener una vida cambiada, una nueva vida, cuando Él viene a nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra nos anima, Señor, a vivir agradándote a ti, no para ganarnos algo, sino puesto que tú ya nos has dado la vida eterna, ya nos has puesto en calidad de hijos, herederos, coherederos con Cristo. Ya no somos enemigos, ahora somos hijos. Ya no somos culpables, ahora somos inocentes. Ya no estamos separados de ti, ahora estamos en una unidad perfecta, en una unión perfecta, solo a través de Cristo Jesús. Y eso, Señor, nosotros no lo podemos pagar. Nosotros no podemos aportar algo para que esto fuese posible. Solo por gracia, la cual, Señor, tú nos has dado. Y agradecemos profundamente. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y en gratitud